¿Vieron las sugerencias? Sí, profe, Ujú. ya estuvimos viendo. Ya le hicimos algunas modificaciones. Qué bueno, me Ya parece. ahora falta retocar lo que sería, acomodar lo que sería su índice porque se Sí, retocó un poquitito. sí, pero eso tenés que actualizar nomás. Sí, ya Ahora actualicé. actualizamos ya. Quedó bien. Vamos a ver si quedó en las mismas páginas, así todo. Actualizar, pero ese vos le diste con tabla automática. Sí, Entonces dale a actualizar tabla nomás. sí, ya Sí, le último actualicé todo ahora. ya. Quedó así. Vamos a ver. Avísenme nomás para agrandar un poco más. Y Ahí está bien. Ahora, un momento. Ahí ya se ve ya luego que se cambió esta parte, por ejemplo. Decía objetivos acá. Ahí ya se Objetivo. actualizó. Bueno. Profe, una consulta. Este está numerado desde lo que es esta parte, desde lo que es la mesa, para la mesa examinadora, puede ser, ¿verdad? sí, Desde ahí me numeró 5. La Catalogación. catalogación no hace falta. Enumerar. espera que André no te entendí. Sí, el enumerado en lo que es el número romano, Sí, yo le hice desde acá, va, desde esta des- parte. va desde más abajo. Y va desde la dedicatoria, le puse de agradecimiento, también la tabla de contenido Sí, y va todo esa página y lista de Lista de cuadros, cuadros. sí. hasta índice de abreviatura, Mm. resumen, Hasta resumen. hasta A partir de resumen. Ah, está introducción, bien entonces. sí, a partir de introducción ya lleva la Y Y la numeración. desde, catalogación, ¿no? La catalogación no lleva número. Ok. bueno. Y desde introducción va el número Ya número. normal, arábigo. Ujú. Y ahí empezamos con nuestro... Lee nomás de mí, yo voy bajando. Avísame nomás. Ahí le retocamos ya, profe, lo que vos nos ayudaste. Que Ya. dice, uno dijiste para poner, para que tenga más coherencia. La implementación de la propuesta educativa en la formación paraguaya en la modalidad de la educación básica para jóvenes y adultos es un paradigma educativo abierto a cualquier etapa de aprendizaje en la vida de una persona y es considerada como un movimiento que pretende llevar a todos los niveles y estados de la vida del ser humano hacia un aprendizaje continuo para que cada persona le sea posible tanto recibirla como llevarla a cabo y mejorar conocimientos, competencias y actitudes. Podemos Ujú. tener este movimiento como una de las revoluciones más importantes de nuestra época desde el punto de vista pedagógico. Sí. Aunque la educación para adultos sea una oferta educativa posterior a la escolar, es importante resaltar que la formación de adultos se centra en una determinada etapa de la vida, es decir, la etapa adulta. Es por ello que la educación permanente pretende la adquisición de conocimiento y destreza de forma continua a lo largo de la vida de la persona para que ésta pueda adaptarse a los cambios que a su alrededor se vayan ocasionando, dándose de ese modo un desarrollo integral de la persona y una mayor calidad de vida para adolescentes y jóvenes en el país que presentan aún grandes desafíos. Mm. Uno de ellos está en la implementación de propuestas pedagógicas que promueven los ejes transversales, es decir, incorporen a la dinámica educativa los contemporáneos relevantes Sí. y se puedan esto articular a través de las diferentes áreas, disciplinas y o espacios curriculares. Sí. Yo leí todo el trabajo, les cuento. Sí, Los instrumentos, no me detuve ya a corregir los instrumentos, o sea, que a sugerir en los instrumentos, pero sí dentro de lo que es el cuerpo mismo del trabajo. Y en algunos casos habrán visto porque a las dos les envié, en amarillo resaltaba lo que reorienté. Sí, y eso corregimos. Sí, Y bueno, leímos de vuelta todo tipo, corregíamos y leíamos otra vez todo para saber si
sí quedaba bien. Sí, genial. Entonces eso hicimos todo, o sea que está releído y re súper recontra leído para Bueno, verificar. ustedes tienen la ficha de evaluación del trabajo, ¿verdad? Sí, el actualizado. Sí. Bueno, y lean un poco el trabajo y comparen con esa ficha. Ok, Sí, ese va a sí, ser el último trabajo que vamos a tener. Bueno, bueno, entonces Y vamos, para después entregar y esperar la observación de la evaluadora, ¿verdad? sí. Sabemos que ok, nuestra evaluadora es bastante rígida. una de ellas, la otra puede ser. Ah, La otra puede ser bastante dadivosa, ¿verdad? ojalá. Eh, pero una sabemos que es bastante rígida, ¿verdad? No, pero ahora Sí, como que le colocamos como ella quiso, tipo, ya corregimos lo que ellas no sufrieron, o sea, que lo que pasó, ¿verdad? Y capaz ya se vaya centrando ya en lo que nosotros queríamos hacer. Sí, sí, Capaz, y esperemos que su parecer, su percepción vaya hacia lo que sabemos. Bueno, ¿qué más, niñas? bueno, lleve su expectativa. Sí. nosotros le cambiamos así todo, como te digo, le releímos, le pusimos todo lo, como para que se enlacen las oraciones Mira un poco ahí en el capítulo 4 dice como capítulo 4 de análisis, e interpretaciones. interpretación de resultados y aportes, ahí no cierra. Como sí, en el capítulo 4 finalmente, en el capítulo 4 de análisis, finalmente se interpretan los datos en vez de dónde. Finalmente se interpretan los datos y los discute. Finalizando con la... Dale un poco sinónimo finalizando, Andrés. Consumando, liquidando, cumpliendo. Cumpliendo. No, dale un poco ahí abajo donde dice sinónimo. Más abajo. Ahí. Y te tiene que desplegar unas opciones. Eso, ahí. Concluyendo, Concluyendo acabando, o cerrando, puede ser cerrando como puede ser también eh, terminando. ultimando con las conclusiones y recomendaciones a la investigación. Ultimando le voy a poner entonces. ¿Sí? No cambies en la directa. Ultimando Con las con las conclusiones conclusiones y y recomendaciones. recomendaciones de la presente investigación. Un punto. Sí. Después, Después, capítulo 1, problema de la investigación. Planteamiento del problema. Problema. sí, Después dice planteamiento del problema. sí, La pertinencia del tema está orientada al análisis de los niveles de logro en el área estuvo, del... Estuvo. estuvo. Mm, Porque viste que tiene que ser en pasado ya. Entonces la pertinencia del tema, Estuvo. Se orienta en todo caso. Se orienta porque también es genérico cuando está en singular. Ahí, así, sí. se orienta al análisis de los niveles de logro en el área de lengua castellana de los alumnos cursantes del cuarto ciclo de la EPSA. Es importante mencionar que la educación para adultos es un derecho fundamental para que las personas tengan la oportunidad de culminar sus estudios, desarrollen sus capacidades, enriquezcan su conocimiento y mejoren su competencia técnica y profesional
y las reorienten para entender sus propias necesidades y la sociedad. UNESCO, 1997. O sea, Así porque te también, dice, ya tiene que estar con mayúscula la L. ¿Cómo? Tiene que estar con mayúscula la L, profe, ahí. Ya, ¿Dónde? ahí dice, es importante mencionar que, y se abre la comilla, Sí, ¿sí? tiene que, porque es cita textual, Ok. cita textual del texto. ¿en dónde página? No, ahora bajate nomás también, lees todo ya, así también, ahora sí, así también. Así también se Así puede, también se puede decir que el aprendizaje es una adquisición de conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio, la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. Es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destreza, conocimientos, conducta y valores. Ausbel, 1983, página 2. Sí. Después dice, los niveles de desarrollo educativo en el país en cuanto a la educación en adultos están por debajo. Se estima que en el país hay unas 500.000 personas que no concretaron la primaria por algún motivo. María Inés Flecha, 2005, página 18. Ya que datos oficiales indican que solo el año pasado unas 1.000 personas adultas fueron matriculadas en uno de los programas formales de alfabetización para adultos. Sí. Después dice los niveles de logro planean la búsqueda pertinente de la calidad de la enseñanza en el contenido. Se presenta la valoración como un componente decisivo para detallar los aspectos logrados y los no logrados en las acciones destinados al mejoramiento constante de las ofertas de aprendizaje. El aprendizaje es un aspecto clave dentro de la enseñanza, es por eso que debemos considerar el planeamiento que hacen Ausbel, Novat y... el otro no sé. En relación que las teorías del aprendizaje son más interdependientes que mutuamente exclusivas. Sí. Después dice, el aprendizaje y la educación de adultos es un componente básico del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Comprende todas las formas de educación y aprendizaje cuya finalidad es lograr que todos los adultos participen en sus sociedades y en el mundo del trabajo. Esta situación puntualizada es el motivo que nos llevó a investigar sobre los niveles de logro de aprendizaje en el área de lengua castellana de los adultos del cuarto ciclo de la EPCA. Dice, principales antecedentes, según se menciona en el material Ñamuende Tata, material publicado por la Dirección General de Educación Permanente, Ministerio de Educación y Ciencias. El programa PRODEPA se inicia en Paraguay en el 2000, previendo su finalización en el primer semestre de 2012. El programa logra abarcar propuestas de alfabetización, educación básica, educación media y formación profesional, con lo cual contempla los nuevos enfoques para la educación de personas jóvenes y adultas. Se aspira a que la alfabetización se fije como política de Estado que ocasione el círculo virtuoso del desarrollo y que asegure el cumplimiento de lo trazado en los pilares de la educación que son el aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a convivir para toda la vida. Es por eso que esta situación puntualizada es el motivo que nos llevó a investigar sobre los niveles de logro en el área de lengua castellana de los alumnos cursantes del cuarto ciclo de la ETA en un centro de EJAP situado en Villa Hayes. Después ya viene la pregunta principal. Sí. Dice que cuáles son los niveles de logro en el área de lengua castellana de los alumnos cursantes del cuarto ciclo de la ETA en un centro de ETA de Villa Hayes durante los años 2020 y 2021. Salud. Después hay específicas donde dice que cuál es el nivel de aprendizaje en el área de lengua castellana de los alumnos que cursan el cuarto ciclo de la educación básica para jóvenes y adultos, estrategias metodológicas que son implementadas por los docentes en la formación académica,
De los alumnos del cuarto ciclo de la ESA en un centro de ESA de Villalles en el área de lengua castellana. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias con los resultados obtenidos en el área de lengua castellana por los alumnos del cuarto ciclo de la ESA con base en los criterios establecidos? Después, el objetivo general, que es analizar los niveles de logro en el área de lengua castellana de los alumnos cursantes del cuarto ciclo de la ESA en un centro ESA de Villalles durante los años 2020 y 2021. Lo específico, que fue identificar los niveles de aprendizaje en el área de lengua castellana de los alumnos que cursan el cuarto ciclo de la educación básica para jóvenes y adultos, indagar acerca de las estrategias metodológicas implementadas por los docentes en la formación académica, establecer las semejanzas y diferencias en los resultados obtenidos en el área de lengua castellana por los alumnos del cuarto ciclo de la ESA con base en los criterios establecidos. Después que tenemos la hipótesis, esta tesis no requirió de hipótesis, ya que el nivel de estudio utilizado fue de carácter descriptivo. Descriptivo, sí. Después dice la justificación, el motivo de la elección de este tema fue el hecho de poder determinar el nivel de logro en el área de lengua castellana de los alumnos cursantes del cuarto ciclo de la ETCA que asisten en un centro ETCA situado en la ciudad de Villalles. Es pertinente para la carrera, ya que la formación de una persona implica una gran responsabilidad y se establece un pilar fundamental para toda la vida. Según lo publicado por la UNESCO 2015, el aprendizaje y la educación de adultos es un componente básico del derecho a la educación, y el aprendizaje a lo largo de toda la vida comprende todas las formas de educación y aprendizaje cuya finalidad es lograr que todos los adultos participen en sus sociedades y en el mundo de trabajo. Designa el conjunto de todos los procesos educativos, formales, no formales e informales, gracias a los cuales personas consideradas adultas por la sociedad a la que pertenecen desarrollan y enriquecen sus capacidades para la vida, el trabajo, tanto en provecho propio como el de sus comunidades, organizaciones y sociedades. Después, este estudio es innovador porque busca demostrar los niveles de logro que se desarrolla en el área de lengua castellana en el cuarto ciclo de los efectos de permitirnos comprender el proceso de aprendizaje que tiene un adulto, y de esa manera permitirá a los docentes aplicar estrategias metodológicas basadas en la andragogía para mejorar tanto los procesos de enseñanza como de aprendizaje. Sí. En cuanto a los aportes, se puede decir que este trabajo de investigación en primer lugar será útil para la institución en la cual fue realizado el trabajo de campo, establecimiento al cual acuden los estudiantes a fin de recibir apoyo en su condición de adulto en proceso de enseñanza-aprendizaje, y a su vez los ayuden para una mejor calidad de vida en el ámbito educativo y por ende un buen desarrollo integral. La importancia de esta investigación radica entonces en los niveles de logro que se desarrolla dentro del área de lengua castellana, en la franja etaria comprendida en la adultez. Esto beneficia al centro educativo, ya que promueve acciones plausibles de mejora de los procesos pedagógicos con el fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa. Esta investigación es viable porque se contó con los recursos materiales necesarios como fotocopia, gasto de traslado y otros, así como también se contó con la población necesaria para llevarla a cabo, y por ende reunió las características e información que aseguren el cumplimiento del proceso de enseñanza, ya que recoge las experiencias y conocimientos de los alumnos del centro de ESA situado en la ciudad de Villalles. La labor investigativa se realizó en la ciudad de Villalles durante los meses de agosto y septiembre del 2021. Sí. Alcances y limitaciones de la investigación. El estudio se limitó a la entrevista a los docentes del centro ETCA, teniendo en cuenta que la modalidad de educación implementada es híbrida,
por la situación del COVID-19, razón por la cual se adecuó el proceso de inmersión para la realización del trabajo de campo, de manera a no comprometer a los tiempos de los responsables de dicha institución. La investigación de este trabajo se llevó a cabo en una institución de gestión pública de la ciudad de Villa Haya entre los meses de agosto y septiembre del 2021. Qué ¿Está bien esa genial. parte? Sí, está súper bien. Después, Emi, el capítulo 2 te toca. El alcance diferencial, Sí. que es ahí en nuestro título, análisis de los niveles de logro en el área de lengua castellana de los alumnos cursantes del cuarto ciclo de la educación básica de jóvenes y adultos de un centro eje de educación básica de jóvenes y adultos de Villa Haya durante los años 2020 y 2021. Y ahí se arma nuestro marco referencial de aprendizaje, marco histórico del aprendizaje. Sí. Las teorías del aprendizaje se originaron hace varios años, se describieron aquellos procesos por los cuales los seres humanos aprenden. El aprendizaje constituye uno de los procesos tradicionales de investigación y práctica en psicología. A lo largo de la historia se han generado preguntas fundamentales que han conducido al entendimiento de cómo los seres humanos y los sistemas inteligentes naturales y artificiales cambian progresivamente su conducta y a partir de procesos que tienen propósitos adaptativos. Arriba. Yo también le corregí el tema de la sangría y eso, André. Sí, a lo mejor se retocó, profe, al hacerle la tabla. Sí. Ahí se... Y algunas veces sí no me di cuenta y seguro que se fue así. Habrá cambiado también no el tamaño, sino El espaciado. sí. Sí. Ay, ese tengo que volver a ver. Algunas partes seguramente salió Arial. Yo le estuve dando Tiny Roman a todo. Sí, al hacer eso me salió todo en... Sí, algunas cuantas que otras cosas seguramente se verlo así todo en Arial. Bueno. Y sí, porque al hacer la tabla, pues me sale en otro y al actualizar o al modificar te sale otra vez en otro y así. Sí, así es. Hay que tenerle paciencia. Así mismo. Profe, ¿querés que te leamos todo nuestro marco? No. Sí, yo leí todo. Yo lo que quiero es que ustedes me digan qué les parecieron las sugerencias que yo el marco teórico prácticamente ya no toqué. Profe, hay que tener, yo siempre, eso es lo que dudaba, pero para mí que, viste que siempre cuando nosotros leíamos tesis, tipo tenían 30 páginas los marco teórico, pero Sí. viste que el nuestro como que para nosotras como que ya estaba bien ya esas informaciones para lo que es nuestro tema, o sea que no queríamos también tener demasiado largo, porque viste que en el tema del aprendizaje muchos tienen su teoría, pero nosotros le pusimos los más resaltantes. Claro. Tipo, y después en el de la ETCA no hay mucho que hablar, porque lastimosamente en Paraguay no es muy... No, es un tema explorado. No, es muy pobre, vamos a decirlo acá en Paraguay. Sí. Y tipo lo que encontramos nosotros poníamos, y bueno, y por eso nos basamos en esta investigación, ¿verdad? Porque es muy triste la parte educativa de los adultos. Sí. Profe, ¿este tiene que estar en negrita o tiene que ir en normal? Puede ir así en normal, como puede ir en negrita. ¿Y cuadro en negrita o en normal? Generalmente se pone en negrita. Y le voy a poner todo en negrita entonces. Bueno. Pero no hay una política de... No. Entonces ese está bien ahí. Fuente también lleva en negrita, profe. La palabra fuente. Okay. Y eso tiene que ir en paréntesis lo que está allí. ¿Viste, Andrés? Que dice formación permanente 2007, página 33. Tiene que cerrar paréntesis. Uy. Ahí. Después el análisis, ahí lo que podemos pasar. Sí. En el análisis. Este también le voy a poner en negrita. Y ahí queda otra vez. Ese fuente también.
Pero si nosotros te enviamos o sea, que hasta el 15 supuestamente, ¿tuviste retorno, profe? Porque a nosotros nunca nos hicieron caso. No, yo les cuento que ya me escribió la nueva asistente de la unidad de tesis. ¿Y qué te dijo, profe? Me escribió para convocarme a una defensa, pero es otra. Si quiere podemos defender nosotras sin que nadie nos... No tengo problema. No, pero nunca a nosotros nos dijeron, porque yo me quedé con el último que me dijo, no me acuerdo cómo se llamaba, porque me puso lo histérica, que ya tenía que presentar mi trabajo y nuestro trabajo y todo. Sí. Era tipo, ni un mes todavía no hizo de que nosotras empezamos a hacer el trabajo. Apenas nos dieron la devolución en esa semana. Sí, sí, sí. Pero Y entonces así, profe, donde dice artículo 74 del derecho a aprender, ¿puedo resaltar o puedo dejar así nomás? Podés resaltar. o sea, de cada artículo entonces. Sí. Y entonces, profe, nosotros vamos bueno, hasta el 15, como una vez lo dijimos, que capaz hasta esa fecha de la quincena de octubre realmente iba a ser un poco más lógico que tengamos la prolongación para poder presentar hasta el trabajo final. Sí. Y, o sea, no hay entonces una respuesta, o sea, que tenemos ese tiempo. Tenemos, por eso yo les decía, marquémonos como meta el 15, le había dicho en aquella ocasión. Sí. Hagan ustedes los retoques que consideren, entonces me envían en el formato de PDF, porque al compartir en Word es lo que se arma el sarambí. Sí. Se desencuadra Exactamente. todo. Ese tiene que ir pegadito, André, el epígrafe. Pegadito. Sí, Fuente. sí, ese es el epígrafe del cuadro. Ah, bueno. Ujú. Entonces el resto que estaba bien. Algunos nosotros bajamos, ¿te acuerdas, André? En nuestro Sí. cuadro de referencia, lo que nosotros bajamos uno. Este sí está bien. Ese está bien. Elaboración de las autoras, año 2021. ¿Cómo? Ahí. Cierto, no recibimos ese. Ujú. ¿Cómo le íbamos a poner un pilar ahí? Le dije a mí. Vamos a ponerle un pilar. Punto. El otro cuadro, bueno, ese después no me lo voy a retocar. Ahora ya sé. En el análisis lo que quiero llegar. Sí, capítulo 4. Espera un poco el capítulo 3. Capítulo 3, amigo, vas a leer esa parte. Sí. Capítulo 3, marco metodológico. Tipo de investigación, diseño. Para Hernández Sampieri, el diseño no experimental es como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos, y lo divide tomando en cuenta el tiempo durante se recolectan los datos en diseño transversal, donde se recolectan datos en un solo momento dado. La investigación es de carácder descriptivo debido a que permitió investigar los niveles de logros en el área de lengua castellana en un centro ETJA. 3.1.2 nivel. Se trata de una investigación descriptiva, puesto que nos interesó profundizar sobre los niveles de logro en el área de lengua castellana de los alumnos que asisten en un centro ETJA. En cuanto a las características descriptivas, afirma Hernández Sampieri, busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencia de un grupo de población. Enfoque. Ahí, esos 2 puntos, Andrés, sácale. A este y a este, profe. Diseño, nivel, enfoque. Les cuento que la profe Norma está muy, muy, muy pesada. Ok. Con el tema de las normas APA y de la metodología. Ay. Y bueno. Sí. Y en vez de 2 puntos, le pongo un punto. No. Así nomás. Y por investigación también sale el punto entonces. Sí. Ahí está. Entonces, en enfoque M. La investigación es de carácter descriptiva.
La investigación, Arriba. Sí, es de carácter descriptiva. la Es, investigación es de carácter descriptiva. Sí. ay, Puesto que nos interesó profundizar sobre los niveles de logros en el área de lengua castellana, los alumnos que asisten en un centro ETSA, en cuanto a la característica descriptiva, afirma Hernández Sampieri. Y ese 2 puntos que está ahí también podemos quitar de ese paréntesis, ¿verdad? No, Busca, ¿no? no, ese ya hace referencia a lo que es lo dice, ¿verdad? textual. Es lo textual que él dice. Propiedades, características y grado importante de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo de población. Ahí se cierra Sí. comilla y puntito. Enfoque. La investigación tuvo un enfoque cualitativo teniendo en cuenta que es un proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural. Esto se debe a que en la recolección de datos se establece una estrecha relación entre los participantes y la investigación, sustrayendo su experiencia e ideología en detrimento del empleo de un instrumento de medición predeterminado. Hernández Sampieri. Ahí en los instrumentos lo que quiero mirar con ustedes. Alcance también le quito. Sacarle los 2 puntitos. Pero un Acá, poco por ejemplo, no experimental se utilizó. Un diseño no experimental transversal. Recolectar en un tiempo determinado sin intervenir. Ok. Población y muestra. Hernández Sampieri, la muestra de un subconjunto realmente representativo de la población. Ahí dice, para Hernández, la cual se tomará se tomó. Se consideró en todo caso. Se consideró a 5 docentes para la realización. lo cual Sí, En lo cual se tomó. se consideró. Ven que tenemos que hablar en pasado. se consideró Ahí tiene que decir en lo cual. Adelante otra vez. en lo cual. O para lo cual, en todo caso. Para lo cual o para el cual se consideró a 5 docentes para la realización de la entrevista. Y más abajito le podemos explicar nomás que finalmente se pudo concretar con una debido a que los demás no dieron su consentimiento, teniendo la experiencia de la escuela anterior, ¿verdad? Sí. Entonces acá lo que le es lo que le voy a poner en mayúscula. Ahí hay 2 puntos, nada, mira un poco. 2 puntos tenemos ahí, parece. Sí, ahí tiene que ser, por eso lo que no cambiaba Sí. nada. Entonces acá lo que hay que retocar. Ahí sacarle el otro docente. Subí un poco. Tener 2 docentes ahí. ¿Dónde Ahí. va? Ahí. Ah, ya vi. 5 docentes para realización de la entrevista. Lo Para cual, Hernández Sampieri dice la muestra es un conjunto finalmente descriptivo de la población. Entonces acá lo cual solo se tomó. ¿Por qué solo, André? No, hace rato era se tuvo en cuenta. Se tuvo en cuenta 5. Se tomó en cuenta a un solo docente. En cuenta a un, entre paréntesis, uno solo docente. Que se tomará, hay que sacarlo para la realización de la entrevista. Sí. No, vamos a decir que tomamos, ahí vamos a decir que se consideró para la entrevista. Espérate, voy a escribir. Bueno. Copiarle nomás, ¿sí? Bueno. Porque no vamos de entrada luego a decir que solamente uno. ¿Está bien? Okay. Porque de lo contrario nos va a decir de vuelta la evaluadora de que no es significativa la muestra. Y eso es lo que no quiero que nos diga porque es significativa la muestra.
porque pasa mucho por el tema de políticas educativas también. Espérenme que un ratito. Ay, Dios mío, llevo con las horas. Ay, profe. Sí, llevo con las horas. Bueno, estamos donde, Reina. Ahí, Población y muestra. sí. Sí, bueno. Entonces, para el desarrollo te voy a copiar acá. Bueno. Y transformarle en un más grande, ¿sí? Sí. Fue la de docentes Entonces de... este ya voy a borrar así para no confundirme después. Sí, conformada por 5 docentes, vamos a decir, ¿sí? 5 docentes. Y está continuado, viene la explicación de Hernández Sampieri. ¿Sí? Bueno, entonces en sujeto sencillo nomás tenemos que ponerle porque ella es muy puntillosa. Pero entonces los sujetos de estudio. Entonces este primero arriba y este para abajo. Sí, así mismo. Para, vamos a decir, el sustento Teórico de... científico teórico, sí. Entonces, para el desarrollo del presente estudio, la población seleccionada fue la de docentes. La de 5. Sí, estuvo conformada, fue la de docentes de la institución donde se fueron ustedes. ¿Sí? Por eso están los puntitos ahí. Ok, fue la de docente Del centro Del EDJA. centro EDJA. Sí. Ahí Emi te va a dictar con precisión. del centro. Ujú. Ese le puedo escribir todo nomás. En la cual estuvo conforme, sí, para el desarrollo del presente estudio, la población seleccionada fue la de docentes del el centro EDJA, de un centro Sí. EDJA, la cual estuvo conformada por 5 docentes. ¿Del centro o de un De centro? un centro EDJA. Sí. Después de un centro EDJA, La cual estuvo conformada por 5 docentes. coma, Punto. la cual estuvo conformada por 5 docentes, ahí punto. Y ahí se hace según Hernández Sampieri, o para Sí. Hernández Sampieri, igual también tiene Igual, sí. continuidad. Sí. Ahí ya está. Corregir nomás. Ahí. Para Hernández Sampieri y Arela. Después los sujetos de estudios, digo el otro. Sí. Ujú. Los sujetos de estudios fueron los docentes de la, ahí ponemos otra vez, de la institución, Sí. EDJA, podemos decir directamente nomás ya. Sí. De la institución EDJA. Es por ello, bueno, que la institución no mató. En la institución Uy. EDJA. ¿A qué? Se fue otra vez. En vaina, dice Andrés. ¿Dónde pa? Ahí que escribiste recién. En una institución EMBA. A quejando que espera que estoy nada. Edja. Sí. ¿Cómo te embarazo? Espera que. B, J. J. Ahí. Ahí está. Coma. Es por ello que los criterios de inclusión y exclusión Ujú. fueron establecidos. Espera que.
inclusión y exclusión. André, vos podés abrir el chat. El chat. Sí, Pero igual nomás ya estamos terminando, así que no te lo todo. Bueno, Pero copy page. bueno, Emi. Sí, es que vamos a ese así mismo desde donde ya por el lado ahora ahí. esa parte ya tenemos que hacer, ¿viste? Aparte que te leí desde ahí borrar nomás ya, y exclusión, y para, y de ahí borrar, y de ahí copiarle, Espérame que. y exclusión, y ahí Te ya le, esperamos. No nos vamos a Por ningún lado. eso, es que la. aunque queramos, queremos, pero no podemos. Ahí quedó. Sí, pero ahí se repite y nada, lee nomás. Sí. No sé. Los criterios de Eh, inclusión. Sí, los sujetos de estudio son los docentes de la institución EDJA. Ahí cambiarle, mira, viste que Sí, dice y exclusión, y ahí a partir de fueron establecidos por las autoridades de la institución en la cual ahí está ya, el trabajo, sí, ya copió ya, ¿listo ya? sí. Ahí ahí está. quedó. Sí. En vez de pesquisa, cambiarle por investigación. Pesquisa, pues, es indagación también. Mm. Ahí. Es Entonces de dice, los no, sujetos de estudio son los docentes de la institución EDCA. Es por ello que los criterios de inclusión y exclusión fueron establecidos por las autoridades de la institución en la cual se desarrolló el trabajo de investigación entre los meses de agosto y septiembre de 2021. profe, septiembre vamos a poner con T nomás, no con P. Indistintamente, la RAE acepta también así. No. Bueno. Algunos tienen P y algunos tienen así nomás. Ah, hay que unificarlo en todo caso. Bueno, No, por eso. Septiembre o todo septiembre. así nosotros le No, por pusimos, eso. profe. Sí. Toda la Bueno, tesis nos peleamos con Andrea por eso, porque Teo con perpeo y así estábamos bueno, nosotros. y unifiquen. Ok, Unifiquen nomás por cuál van a utilizar ustedes los dos. está bien. Finalmente son aceptados por la DRAE. Entonces Ahí vamos ya a le hacer. puse la P. Ok. Tipo de muestra. En cuanto a la muestra no probabilística, también llamada muestra dirigida, según menciona Alan Sampieri, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con la característica del investigador o del que hace la muestra. Podemos decir que el procedimiento a seguir no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, ya que depende de decisiones de una persona o grupo de personas. En este trabajo de investigación se tomaron en cuenta a los docentes. A los docentes. Ahí está. Se va a corregir el acento. Tamaño de la muestra, la ejecución del cuestionario se realizó a un docente de la institución y a miembros del equipo técnico del establecimiento educativo, totalizando así 5 docentes. Sí. Procedimiento para la selección, el procedimiento que se llevó a cabo para la selección con base en la predisposición, aceptación y disponibilidad de los docentes del establecimiento educativo, teniendo en cuenta la entrevista profunda y la observación directa, como se mencionó, antes de obtener la información detallada y profundizar en ella. Sí, señorita. Técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron utilizados la entrevista abierta, semiestructurada y la observación a profundidad a las personas de la institución en estudio. Según Made Serrano, Nicolás, se formula preguntas a cada participante, las respuestas son abiertas y los entrevistados pueden expresarse en su propio lenguaje. Sí. Y después la que Tamayo también habla sobre eso, define la observación, Ahí es lo que quiero. Ahí hablaba de una entrevista semiabierta. Sí, arriba. Arriba. Entrevista semiestructurada Mm. y la observación a profundidad. Ahí es lo que quiero que tengamos cuidado, porque la entrevista, ¿qué es? Es la técnica. Entonces, Sí. fue utilizada la técnica de la entrevista, entonces. Ok. Fue utilizada. Está bien, André, entrevista. Pues eso Le era voy a poner técnica de entrevista. Sí, fue utilizada. En sí son dos. Fueron utilizadas
las técnicas de la entrevista semiestructurada y la observación a profundidad. Entrevista. Sí, Entrevistas. Abierta. las técnicas Abiertas. no entrevistas, entrevista nomás, Ok. porque es la técnica. Entrevista. Ujú, Abierta. Abierta, semiestructurada y la observación a profundidad. ¿Está bien sí, allí? sí. Ahí quedó. Esa Ok, entrevista nomás tiene que hacer. Por eso te subrayo. sí, Ahí sacarle la Entrevistas. S. Sacarle la S. La S nomás sacarle. Ahí ya le quité y quedó así. Omitir nomás dale entonces. Entrevista. No, agregar no me le voy a dar. Ahí no Ahí. salió. tiene que ser entrevista nomás, André, Sacarle porque la S. sí, la entrevista es una de las técnicas y la Ahí. observación es la otra técnica. Ahí dale omitir nomás. No veo si te da opción. Ahí Sí, está. eso. Y el de abajo. Ahora nos Y vamos a ahí ver. Tamayo habla de la observación. Define la Ujú, observación como un formato en el cual se pueden recolectar los datos en sistemática y se puede registrar en forma uniforme. Su utilidad consiste en ofrecer una revisión clara y objetiva de los hechos. Agrupa los datos según necesidad específica. Se hace respondiendo a la estructura de las variables o elementos del problema. En esta investigación se utilizó para obtener información de los alumnos con el fin de obtener respuestas que puedan precisar informaciones. sí. Ahí donde dice instrumento, ven que queda colgado ahí instrumento. Ah, sí. Tiene que ser entonces así mismo como parafraseamos arriba. El instrumento utilizado fue el Así, cuestionario abierto y ya no vamos a decir que es la observación, porque la observación es la técnica, por eso hace rato no le sugerí. o Porque sea al que momento así de la defensa ustedes tienen que poder eso distinguir. sostener. O sea que va a ser entonces el así mismo, el instrumento Sí, utilizado. O sea que ahí en vez de, ahí falta entonces así mismo, tipo una, sí, ¿cómo se dice? Tiene su nombre. un parafraseo, un enlace. Exactamente, así mismo, el instrumento utilizado, claro. El otro fue una técnica y este fue un instrumento, tipo Este ya es el instrumento. utilizado. Asimismo, el instrumento utilizado Fue el fue cuestionario. Fue el Sí, cuestionario abierto. la observación. No, el cuestionario abierto no me dijo la profe, ¿verdad? el instrumento es el cuestionario abierto nomás porque la observación es la técnica que fue acompañada de la entrevista. Así Entonces mismo. acá también tengo que dar dos espacios, ¿verdad, profe? Sí, El instrumento es entonces el cuestionario abierto. sí, Ahora este. Según Mae Serrano, y habla sobre el cuestionario con un documento formado por un conjunto de preguntas que deben ser redactadas de forma coherente y organizadas, consecuencias estructuradas de acuerdo con una determinación, con una determinada planificación. Para esta investigación, acá está mal algo. Para esta investigación se Esta, basó en los esta, elementos. esta investigación no puede ser más. Esta investigación se basó en los elementos que surgieron en los objetivos. ese ahí tenemos que corregir. Para Este, esta investigación, no sé, hay que darle algo. O para, esta, eliminamos, para mí que tiene que ser esta nomás. ¿En dónde estamos? En técnicas, ¿verdad? Sí. Sí, esta investigación se basó en los elementos que surgieron. No, vamos a decir, los datos que los datos que brindaron tanto las técnicas utilizadas y el instrumento, Los datos que brindaron tanto en las técnicas utilizadas e instrumentos sí, Las técnicas utilizadas e instrumentos se basaron en los elementos que surgieron en los objetivos. no.
los datos que brindaron tanto las Tanto en las técnicas técnicas como el utilizadas instrumento como el responden, instrumento. responden. Ok. Se fue Gina tu cursor. Dejanos ahí después ya. No te vayas que olvidar, Andrés. ¿Cuál va? Ahí Y está, ese Marta, después, los datos que brindaron tanto en las sí, técnicas utilizadas Como el instrumento e instrumento. arrojaron, sí, congruente, como el responden, no, instrumento espera que, responden congruentemente con el rigor metodológico responden congruentemente con el rigor metodológico. congruentemente, sí. Entonces, ahí. ¿Y este de abajo le borro? Responden congruentemente con el rigor metodológico para una investigación cualitativa. Punto. Hasta ahí. Sí, Leo un poemi, a ver si le falta Los algo. datos que brindaron tanto en las técnicas utilizadas como el instrumento responde congruentemente con el rigor metodológico para una investigación cualitativa. ¿Estoy bien? Tipo, ya le dijimos, Ahora, ya no vamos a cambiar. ¿cómo? ¿Qué pasa? Ya le dijimos ya ahí y ya no, ya está ya. No hay más caso que cambie. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué así, Emi? No, ese ya es, Gina. Así es porque así es. Claro, ese bueno. es justamente el objetivo. Sí. Que ya no pueda ella después cuestionar por qué. Ya. Ay, Emi. Ay, bueno, Porque es y porque es, ¿verdad? Bueno, sí. ahora el procedimiento para la recolección de datos, dice Emi. Para la realización de la entrevista como parte del trabajo de campo titulada sobre el análisis de los niveles de logro en el área de lengua castellana, los alumnos cursantes del cuarto ciclo de la ETSA de un centro de Villa, poniendo en primer lugar la petición de la investigación a la parte directiva de dicho establecimiento, donde Sí, se aclaran acerca de la realización de las entrevistas individualizadas a cada docente dispuestos a participar de manera anónima como voluntaria y sin presiones, sí, en la cual se realizaron una entrevista personalizada con un cuestionario con preguntas semiestructuradas acompañada de la observación en el campo de estudio. sí, Ay, no, Acá donde dice cuestionario con preguntas, puede ser con guías de preguntas. sí, así mismo. así. Estamos en procedimiento, ¿verdad? Para la recolección. Sí, Con guías de preguntas preguntas. semiestructurada acompañada de la observación en el campo de estudio. Porque está bien así, ¿verdad? Te voy a copiar un poco algo y si les parece, pueden dejar. Bueno, para lo que es procedimiento para la recolección. Sí. De acuerdo. D'accord. Ya los franceses. Aquí. Ahí está. Miren un poco. Este. Se puede. Aunque ahí hablamos de entrevistas individualizadas. ¿Para ir debajo de ese o para borrar esa parte y poner ese? No, no, no. Si te parece, para incorporar algo a lo que ya escribiste ahí. Mencionar nomás, ¿verdad? De que Para ir a través. retocando algunas partes. Sí. O sea, a lo que hay que remarcar es que a lo que quiero llegar y remarcar es que tenemos una sola docente finalmente porque fue la decisión de la directora. Ah, entiendo. Ya, Entonces, y la verdad que para sí. el desarrollo de la investigación, el trabajo, ta, 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 ta.
Entonces va desde poniendo esta parte, se presentó, entonces va en vez de poniendo en primer Poniendo lugar, en vez de ese. Poniendo, ese no, ese va a salir. Entonces va a ser, se bueno, presentó el formulario de consentimiento. desde acá le borro. No, hasta acá nomás, y Mm. después a ver cómo Y queda. porque el otro nosotros le vamos a armar nomás, porque nosotros no tuvimos WhatsApp, fue directo, nos fuimos. No directamente, ese de WhatsApp, bórrenle nomás. Nada. Bueno, consentimiento. Que dice a los efectos de que por medio de los mismos los docentes pudieran ser informados de la realización de la presente tesis. Tras lo Ahora acá lo que hay que hacer es retocar. Se presentó el formulario de consentimiento informado a las autoridades Del centro del EDJA, centro o de ETJA. la escuela, de la institución, ¿verdad? de la institución, podemos ponerle, ¿verdad? Sí, poner mal la institución, porque ya una institución está bien. A los efectos de que por medio de los mismos los docentes pudieran ser informados de la realización de la presente tesis, tras lo cual, ahí sí, pudieran ser informados de la presente, la parte de abajo se borró ya ahora sí. No, en lo cual se realizaron entrevistas personalizadas. En la cual se realizará la entrevista personalizada. Y esa parte era la que nosotros le pusimos con un cuestionario con guías de preguntas. ¿Está bien? Sí, está Semi bien. acompañada de observación en el campo de estudio. Este de WhatsApp lo Eh, que hay que borrar. sí, Bueno, tras lo cual se remitió. Tras el cuestionario de los docentes. Ese tiene que borrar. sí. Hasta ahí. Sí. Sí, en el punto. En el punto también. Ahí. Vamos a leer un poco. Lea un poco. Con la realización de la entrevista como parte del trabajo de campo titulado sobre el análisis de los niveles de logro en el área de lengua castellana de los alumnos cursantes del cuarto ciclo de la ETJA, de un centro ETJA de Villa Ayes, se presentó el formulario de consentimiento informando. Informado. Así que en mi consentimiento Informado a informado. las autoridades de la institución. Sí, Fue informado es. a los, yo lo que leí mal entonces. A los In- efectos de que por medio de los mismos los docentes pudieran ser informados de la realización de la presente tesis, en la cual se realizaron una entrevista personalizada con un cuestionario con guías de preguntas semiestructurada acompañada de la observación en el campo de estudio. No, no puede ser en la cual se realizaron entrevistas personalizadas Sí, pues. en vez de una entrevista personalizada, en la cual se realizaron entonces en la cual se realizaron entrevistas personalizadas. Ahí una Entrevista. S y en el personalizada una S. Ahí sí, con un cuestionario con guías de preguntas semiestructuradas acompañada de la observación del cambio. Ahí está. Ahí. Sí, Ok. y esa es nuestra matriz. Este puedo ponerle en negrita donde dice cuadro de análisis. Sí, Este también. Ese fuente no lo que le dejé. Eso está bien ya. Ahora Procesamiento, análisis de procesamiento. datos. Una vez realizada la entrevista y la observación, se procedió a realizar las descargas de las respuestas de los docentes en una planilla organizada por preguntas realizadas. Luego de efectuar este vaciado de respuestas, se procedió a ejecutar una segunda planilla donde se categorizaron las preguntas, lo que permitió tener más claridad y así llevar a cabo el análisis descriptivo. Okay. Y aspectos éticos. Se aspecto. presentó una Espera un poco, carta Lina. Alza un poco otra vez. Me hizo ruido eso. Procesamiento, análisis. de Una vez datos. la entrevista y la observación. em, la matriz.
Lo que quiero es que le pongamos más sencillo. Una sugerencia más. Puede Ok. ser considerado como pueden que no, ¿verdad? Ahora Ahí todo está. vale. Ahí está. No, trato nomás de que sea así bien puntual, preciso y de que por descartes. Ya está, ya está, ya está. Sí, capichi. Y es más redondeado, no da tanta vuelta con las planillas, planillas, planillas. Sí, por eso. Entonces, esto voy a poner. Porque nosotros le hicimos 20 veces planilla. Entonces, una vez realizada la entrevista y la observación, luego de Una vez realizada la entrevista de la observación, Ujú. ¿desde las dónde? respuestas. No, Las copié del primero. descargas, desde ahí. Sí, una vez realizada, chito, porque ahí que está bien ya. Ahí. Lea un poema. Las respuestas obtenidas tras la explicación del cuestionario ojo. Ahí, ahí, ahí. Se produjeron en forma de resumen para luego ser presentadas en un cuadro de análisis para buscar similitudes y diferencias al momento del análisis e interpretación de los datos obtenidos. Después acá. Se presentó una carta de admisión para poder acceder al centro EDCA teniendo en cuenta la aceptación y por ende se aclaró que la entrevista y la observación realizada que arrojen informaciones serán de suma confidencialidad y no será necesario nombrar la identidad de la misma. Ujú. Y ahí ya vamos a lo que es nuestro análisis e interpretación del Sí. resultado. Lemi, fuerza de mí. Este apartado se muestra ordenado, yo ya tengo hambre ya. Este apartado se muestra ordenado según los objetivos que guiaron la investigación. Se escogieron letras, aquí no veo nada, ahí está. Se escogieron letras enumeradas con el fin de identificar a cada uno de los docentes entrevistados y analizar las respuestas más específicas que responden a los objetivos. Y ahí se van. Y nosotros Sí. pusimos Ahí. Le pusimos así. docente, institución educativa de gestión pública. Sí. Uno y le pusimos por eso DGP1, DGP2, así. Está muy bien. Pero Bajar. explicamos 5, ¿verdad? Sí. Claro, porque ahí va el director, va la directora, la La Secretario, directora, coordinadora, secretario. secretaria, Y una docente. docente y la Ah, otra docente en cuestión. ¿sabes por qué? Porque abajo solamente en el cuadro hay una sola respuesta. Sí. Exactamente. Entonces tenemos que sacarle el 2, 3, 4 y 5 Ok. y Ah, ok. explicar allá arriba. O sea, ya explicamos luego, ¿verdad? Sí. Que Que es solamente un. sí, Que nosotros una nos vamos sola por un prójima. docente porque es por una sola área. Por eso en aspectos éticos, eh, vamos a ponerle esto, chicas, para explicar. Aspecto ético. Eh, Ok. entonces, en comunicaciones previas fue expuesto que la participación de los docentes consultados debía previamente ser realizado con consentimiento informado de los mismos. Los docentes, en este caso, el docente que participó va a ser, ¿sí? Ahí te voy a copiar, Andrés. Bueno, profe. El docente, vamos a generalizar, vamos a decir la docente. El docente que participó en la investigación propuesta lo ha hecho voluntariamente con la comprensión precisa y apta para concluir con responsabilidad acerca de la participación. El consultado, ¿sí?, fue propuesto por la dirección. Se respetó la participación voluntaria y la negativa de parte de los docentes, ¿sí?, que Sí. no lo hicieron.
Porque vos podés establecer 5, pero finalmente si tu población dice no, yo no me someto, entonces hule. No. Y Entonces, casi fue lo Y y casi fue casi con el otro, ¿verdad? No, yo te digo sí. ya. Pésimo servicio. Ay, ay, ay. ¿Qué habrá Bueno, pasado de ese director? En y fin, estará por ahí. estará por ahí, no Estará estará por una ahí. huelga. Viviste coleando y nosotros acá con la tesis. Ay, sí. Ahí ya está. Así, manténme guío porque si no, no veo. Sí, está bien. Yo sí que ya veo todo mal ya ahora. Ujú. Ay, ahí sí quedó más y no va a quedar tan en blanco también esa parte. Sí, así mismo. Porque ahí ya Y ahí le está de la bajo, ética. directo pues le bajé en otro. Y ahí nuestra evaluadora ya va a leer la ética y ya va a decir también, oh, nada que decir. Entonces, esta parte está bien acá, profe. Entonces ahí vamos a sacarle ese que Ahora le quitamos la. A sí, ella le ahí quité los números. uno nomás le vas a dejar, o sea, no, le vas a sacar uno nomás va a quedar si es una En- sola docente. Entonces le dejo al último el 1 o al rival 1. El que, sí, uno nomás. 1. Y el resto se queda así. No, y los demás borra todo nomás. Ok. Ah, eso es lo Los que. 4. Ah, Porque finalmente uno nomás pues tuviste, una sola docente en la que participó. Sí. porque los otros Entonces eran. uno nomás. Y ahí coincide con todo lo demás. Yo sé que Norma nos va a decir que no es significativa la muestra. Pero nosotros le podemos argumentar que, o sea, no es una sola área con un solo docente, o sea, que es lo que nosotros queríamos, es solamente de una materia. Pero ahí arriba ya le argumentaste, Emi, Y que no hay fue por eso, pero ella propuesto por la dirección, por tanto se respetó la participación de la voluntaria. docente. Claro, Pero voy a decir que igual ella puede, tipo, no, a ella no va a cuestionar más. no, eso. Va a comentar, sí. Ahí qué tal quedó, no se ve tan grande, tan chico. Ahí No, está está bien. bien. Bueno. Y este le dejo nomás así con su En 1. uno. 1, 1. Sí, Entonces este va bajando ahí. Acá le dejé un espacio nomás. O le tengo que dejar 2 también, no, profe. un espacio nomás. Y el resto sí 2. Sí. Y ahí tiene que ser 4.11, Sí. 4.12, 4.1.3 los objetivos específicos. Ok. Este, por ejemplo, tiene 4.1. 1. Sí, Después viene con 4.111. sí, ¿Qué le voy a poner en negrita? Después ya viene el cuadro y sus resultados. sí, Después viene su análisis. sí. ¿Qué es lo que es esto? Ahí. Y entonces a lo otro tenemos que quitarle. ¿Qué le vas a quitar al resto? El otro tiene 2, creo que así era. Baja un poco. No. Todo Todo era era con respecto a Ahí uno está, sí, está más. bien. uno, sí, No, por nomás eso. lo que calculé, yo nomás lo que me perdí. Todo nosotros Sí, dijimos está bien. que Sí, porque ahí lo que yo me perdí y Sara mí te voy a poner otra vez en el resto para que le leas a la profe lo que es el objetivo específico, que es este, que es identificar los niveles de aprendizaje en el área de lengua castellana de los alumnos adultos que cursan el cuarto ciclo de la educación básica para jóvenes y adultos. Mm. La primera pregunta del objetivo 1 sería instrumento evaluativo más utilizado en el área de lengua castellana, prueba escrita, oral, rúbrica, Entonces RS. ahí va a ser, ahí Andrea va a ser ¿Sí? área lengua castellana y entre paréntesis va a ir instrumento evaluativo
Porque tiene que responder a lo que nosotros establecimos en la matriz. Instrumento evaluativo. Era lengua castellana. Sí. Entonces lo que le borro de acá sería instrumento evaluativo. Entonces dejo nomás área lengua castellana y entre paréntesis. No, está bien como estaba ese tu RCA. Ahí nomás a poner área lengua castellana, entre paréntesis, instrumento evaluativo, guión RCA. Guión RSA. ¿Así? Así estaba, ¿verdad? Y decía... Verá. Dale nomás control Z a todo. Ahí está. Acá, al lado de prueba. Instrumento evaluativo. Instrumento evaluativo. 2 puntos le doy ahí. Sí, 2 puntos. Prueba escrita, oral, rúbrica y RSA. Sí. Dice instrumento evaluativo más utilizado en el área lengua castellana. Abajo. Vas a hacer evaluación en el área lengua castellana. O directamente lengua castellana, porque nuestra área, nuestra primera subcategoría era lengua castellana. ¿Recuerdan la matriz? Sí. Entonces, lengua castellana. Área lengua castellana le dejo. Sí, área lengua castellana. Exactamente. Ahí está. Ahí mayúscula lo vamos a poner. Ahí. Área de lengua castellana, entre paréntesis, instrumento evaluativo, prueba escrita, oral, rúbrica y SRA. Sí. RSA. Ahí está. Y ahí contestó que fue la prueba escrita y el RSA. Sí. Y de acuerdo a eso hicimos el resumen, que dice: en este punto la docente manifestó que el instrumento de evaluación que más utiliza es la prueba escrita y el RSA. Según el MEC, el RSA contiene un listado de indicadores en el que se constata en diferentes momentos la presencia o ausencia de dichos indicadores en la actuación del alumno. Siguiendo con la prueba escrita, que requiere la selección de actuación del alumno. Que requiere la selección de algún tipo de respuestas. Consiste en la presentación de situaciones problemáticas que demandan del alumno y de la alumna identificar la respuesta correcta a través de signos, letras o pruebas. En conclusión, podemos decir que la docente evalúa a sus alumnos a través de los instrumentos más relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sácale nomás el tema de alumna. Dejemos nomás genéricamente el alumno, ¿sí? Ok. Demandan del alumno en identificar la respuesta correcta. Sí. En identificar la respuesta correcta a través de signos, letras o palabras. En conclusión, podemos decir que la docente evalúa a sus alumnos a través de los instrumentos más relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sabes qué vamos a decirle ahí, André? Sí. Que la docente evalúa a sus alumnos a través de los instrumentos establecidos, ¿verdad? Establecidos por las instancias, sí, establecidos por las instancias pertinentes, las cuales, porque hablamos de instrumentos, las cuales son las más relevantes. Son las más relevantes en el proceso de enseñanza. Sí. Ahí quedó. Sí. Quedó, ¿verdad? Después dice el segundo, o sea, la segunda pregunta del primer objetivo sería la evolución de los procesos de aprendizaje que tiene en cuenta usted como docente, dice.
Mm, Evolución de los procesos de aprendizaje que se tiene en cuenta. ¿O esa es no? la pregunta, ¿verdad? Sí, Sí. Así lo es evolución de los procesos de aprendizaje. no No, tiene nosotros le un papelito. cortamos. Decía cuáles son. Algo tenía adelante, algo. Algo tenía. Y en vez de poner como la pregunta específica, le pusimos evolución de los procesos de aprendizaje Sí. que tiene en cuenta usted como Entonces, tu docente. cuadro no va a ser resultado obtenido, va a ser proceso de aprendizaje. Que tiene Proceso en de cuenta. aprendizaje va a ser. Cuadro 8, proceso de aprendizaje. Proceso de aprendizaje. Resultado obtenido, proceso de aprendizaje. Sí, no, 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 no. Cuadro 8, proceso de aprendizaje. Ay. Y de acuerdo a la pregunta que ella nos contestó, o sea, la respuesta fue, tengo en cuenta la capacidad de cada alumno y Sí. en base a eso busco estrategia para mejorar en cuanto a su proceso de aprendizaje. Ujú, Y dice, en este apartado observamos que la docente se apoya en los conocimientos previos de cada alumno para ir mejorando la calidad del contenido en el área de lengua castellano y de sí. esa manera ir enriqueciendo las estrategias utilizadas en el acto de enseñanza-aprendizaje. Así como menciona Ausbel, la adquisición de información nueva depende en alto grado de las ideas pertinentes, ya que existen en la estructura cognitiva y el aprendizaje significativo de los seres humanos. Ujú. Ocurren a través de una interacción de la nueva información con las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva. Ok, ¿Está bien esa parte, profe? está bien. Después, o sea, la tercera pregunta, de acuerdo al objetivo, dice avances y retrocesos en el aprendizaje de los alumnos. Y la El cuadro va a pregunta, ser, Andrea, ahí el cuadro va a ser aprendizaje de los alumnos. aprendizaje de los alumnos. Nosotros le poníamos todo nomás el resultado de cada cuadrito. Aprendizaje de los alumnos. Entonces, en negrito también le pongo. Sí. Y de acuerdo a la pregunta, su respuesta fue los avances son los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo del proceso de enseñanza. Proceso de Los aprendizaje. retrocesos son los momentos difíciles o los cambios en la vida del alumno. Este hay que alzar acá. Sí. Entonces Ahí. nosotros le alzamos, le bajamos loco. No, este está bien ahí. Este no es lo que Ay, me pica mi entró ojo derecho. Lo en verás. pánico ahí. Lo verás a tu cobrador muy pronto Lo por eso. verás. Dice, según lo mencionado por la Espera un poco, docente, niña es de hermosa. suma... Espera un poco, nena. Ahí donde dice tu epígrafe, todito agregarle año. Alza un poco otra vez. Bueno, año, Oh, sí. Ah, este Bueno, sí tiene aprendizaje de los año, alumnos. Sí. a algunos no lo pusimos entonces. Ahí este Bueno, está. tiene Año. año, Tiene ese va punto. a ser como nota entonces. Ay, ay, ay. Esa parte de del pulido, lo que es el tema. Sí. año, ay, Ahí está. después, según lo mencionado por la docente, es de suma importancia, ya que se evidencia cambios en el proceso de aprendizaje, se producen saberes en lo que el alumno conocía y el conocimiento nuevo. Y en Mm, lo que respecta a los retrocesos, son las situaciones difíciles que los alumnos pasaron a consecuencia de la pandemia, produciéndoles cambios en sus vidas. En conclusión, el trabajo docente se ve reflejado en los avances de los alumnos en cuanto a los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso educativo. muy bien. Después, el objetivo 2, que es indagar acerca de las estrategias metodológicas implementadas por los docentes Sí. en la formación académica de los alumnos del cuarto ciclo de la ETCA en un centro ETCA de Villalles en el área de lengua castellana.
Bueno, entonces tu 4.1.2.1 vas a sacarle cómo los utiliza. Ahí en el, ¿cómo los utiliza? Sí. Ese borrale. Ahí. Y dice recursos. Ah, no, acá este estaba bien. Eso sí, el otro lo que dice recursos que utiliza Sí. o elementos Y didácticos. ahí vas a dejar solamente elementos didácticos utilizados. Elementos didácticos. Sí. Recursos que utiliza le borro entonces. Recurso o elementos didácticos que utiliza. Al revés. Sí. Ahí borra entonces Recursos o elementos didácticos que utiliza. que utiliza. Bueno, entonces dice cuadro 10, resultado obtenido en la entrevista, dice. De acuerdo a lo que es la pregunta, dice, parto de la motivación utilizando formularios, libros y otros elementos. Y dice, en cuanto a los recursos que utiliza la docente dentro del aula, resaltó la importancia de la motivación y la utilización de elementos didácticos y de esa forma obtener mayores beneficios. Así también no se torne un ambiente aburrido buscando la participación de los alumnos mediante la motivación, colaboración de los mismos durante las clases desarrolladas. De acuerdo a lo mencionado por Trechera, explica que etimológicamente el término motivación procede del latín motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad. De esta manera, se puede definir la motivación como el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada conducta con el propósito de lograr una meta. Así. Después, la pregunta 2, que es las estrategias metodológicas que utiliza para sus clases. Ahí va a ser, sí, está bien eso. Está bien, eso. Y el cuadro va a ser estrategias metodológicas. Metodológicas. Estrategias. Lleva acento estrategia, ¿verdad? No. ¿No? Metodológicas, sí. Sí. Estrategias metodológicas. En negrita le voy a poner. Bueno. Ahí está. Dice, las estrategias metodológicas que utilizo para mis clases son planifico y organizo el contenido y las actividades con los alumnos. Y donde dice, la estrategia a ser implementada es la utilización de la planificación de la clase para luego desarrollar las actividades con los alumnos, tal como menciona Monereo. Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones conscientes e intencionales, en las cuales el alumno elige y recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción. Asimismo, también la importancia de la planificación, que constituye una anticipación de las principales acciones educativas que se van a realizar a través de la toma de decisiones, que explica los énfasis que se pretenden implica fundamentar didácticamente las estrategias más adecuadas para cada momento de la clase y pretende la continuidad, la significatividad, el avance, la complejidad creciente de los saberes durante el proceso de los aprendizajes, según el MEC. Sí. Entonces, ese según el MEC tiene que ir arriba. Entonces, según el MEC, va desde... Así también la importancia. Sí, así mismo, según el MEC, también la importancia de la planificación, Así mismo, después de así. Después Ahí así está. mismo, sí.
Y O sea, no, espera que Andrea ahí dice, asimismo, según el MEC, asimismo. asimismo también la importancia de la planificación que constituye una anticipación. Desde ahí dijo la profe, asimismo. Bueno, está bien. Según el MEC, Sí, asimismo también la importancia de la planificación que constituye una anticipación de las principales acciones educativas que se van a realizar a través de la toma de decisiones, que explican los énfasis que se pretenden, implica fundamentar didácticamente las estrategias más adecuadas para cada momento de la clase y pretende la continuidad, la significatividad, el avance y la complejidad creciente de los saberes durante el proceso de los aprendizajes. sí. Y la otra pregunta es, capta y mantiene la atención del alumno y o grupo, dice. Entonces ahí va a ser cuadro 12, atención del alumno y o el grupo. Y o grupo. Y ahí dice, me manejo con un tono de voz adecuado y claro, durante la explicación dando ejemplos sobre la vida cotidiana, fomentando la participación de todos los alumnos, dice. Después, la docente indicó que el buen mando de voz y la clara explicación en clase son relevantes para la atención de los alumnos, dando así ejemplos sobre la vida cotidiana, buscando la participación de lo mismo. De esa manera, la docente logra captar la atención y comprensión de la clase desarrollada, dice. Sí, Ahí quedó ese problema. Cortito. cortito. Sí, porque es vos nomás pues, prácticamente. Sí. Hablo de otra cosa. Y después está el otro, que es el tercer objetivo ya, Sí, donde dice establecer las semejanzas y diferencias en los resultados obtenidos en el área de lengua castellana por los alumnos del cuarto o ciclo, faltó acá, sí, cuarto ciclo de la ECA, con base en los criterios establecidos. Instrumento que utiliza para evaluar el aprendizaje de los alumnos, dice la primera pregunta. ahí tenemos que sacarle. Así como pusimos en el punto 1 arriba. ¿Recuerdan? Instrumento otra vez después. Tiene que ser evaluación de los aprendizajes o evaluación del aprendizaje de los alumnos, entre paréntesis, instrumentos utilizados. Entonces, evaluación. Sí, Evaluación Del aprendizaje de los alumnos, entre paréntesis, del instrumentos utilizados. aprendizaje de los alumnos, entre paréntesis. Instrumentos utilizados. Ahí está. y cuadro 13 va a ser evaluación de los aprendizajes. Ay. Evaluación de los aprendizajes. Ahí sí. Dice, de acuerdo a su pregunta, yo utilizo evaluaciones escritas y orales Sí. y también el RSA y Y los los cuestionarios. cuestionarios, sí.
La docente resaltó que para las evaluaciones de sus contenidos tiene en cuenta los instrumentos mencionados. En otras palabras, las ventajas de utilizar los instrumentos de evaluación es que permite que cada alumno pueda valorar su proceso de aprendizaje y de esa manera la autorregulación y la autoevaluación en el proceso de aprendizaje. Sí, En pruebas orales, dice, requieren por parte del estudiante dar respuestas en forma verbal, oral, conforme a un planteamiento solicitado por el docente o por el grupo grado, dice. Se clasifica en estructura y no estructurada, dice. Estructurada y no estructurada, según el MEC. Este sí, también va arriba, ¿verdad? sí. Según el MEC, las pruebas orales serían en todo caso. Y y va encomillada ese profe, ¿verdad? Sí, porque es cita textual. Sí, entonces desde acá. Mm, mm. Ahí. Entonces, este también donde dice cuestionario se define como un conjunto de preguntas que pueden ser formuladas en forma oral o por escrito y que pueden ser respondidas de manera individual o en grupo, según Ujú. MEC. Según MEC dice el cuestionario, le voy a poner ahí Y ahí su comilla. otra vez. Punto. Comilla. Ahí. El RSA, el registro de secuencia de aprendizaje, contiene un listado de indicadores en el que se constata en diferentes momentos la presencia o ausencia de dichos indicadores en la actuación del alumno. Sí, También se va arriba. Uy. Ahí. Y dice pruebas escritas que requieren la selección de algún tipo de respuesta consistente en la presentación de situaciones problemáticas que demandan del alumno y de la alumna identificar la respuesta correcta a través de guiones, letras, palabras, según el MEC también. Entonces acá le voy copiando. Ese que sacarle poner nada más a partir de requieren. Y ahí. Ahí. Y la otra pregunta es, evalúa el trabajo diario del alumno y el suyo propio. Y dice, el ahí va a resultado ser el obtenido. resultado de la entrevista. Va a ser entonces, evalúa otra vez el trabajo. Evalúa al alumno. Y dice a través de varios instrumentos de evaluación y los míos con los resultados que obtengo de mis alumnos, dice. Y
Al igual que en el punto anterior, la docente comentó que existe un gran parecido a la hora de evaluar a sus alumnos a través de las técnicas ya mencionadas en el punto anterior, obteniendo así resultados positivos en el proceso de aprendizaje y a la vez su propio desempeño como docente. Los resultados del aprendizaje son calificados como uno de los pilares más importantes del proceso, tal como refiere Henkin y no me acuerdo el nombre. Los resultados del aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que un estudiante sea capaz de hacer como resultado de la actividad de aprendizaje. Y ahí. Después está la otra pregunta. Dice, procedimiento evaluativo más utilizado en el PEA, observación, prueba, informes. Dice. En cuadro 15, resultados. Entonces el cuadro va a ser procedimiento evaluativo o evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Guión aprendizaje. Ay, dice, el más utilizado es la observación. Dice, la docente expresa una vez más que para realizar el proceso evaluativo en el PEA es la observación del alumno en el contexto en el cual se realizan los hechos y en el recurso principal en el campo educativo, y es el recurso principal en el campo educativo y social. Todo lo dicho nos sirve para apoyar la siguiente definición. La metodología observacional es aquel procedimiento encaminado a articular una percepción deliberada de la realidad manifiesta con su adecuada interpretación, captando su significado que mediante un registro objetivo, sistemático y específico de la conducta generada de forma espontánea, en un determinado contexto y una vez se ha sometido a una adecuada codificación y análisis, se encuentran resultados valiosos dentro de un marco específico de conocimiento. Anguera, 1988, página 3. Después llegamos a la conclusión. Se te toca a mí. La presente investigación ha analizado los niveles de logro en el área de lengua. En el área de lengua castellana, los alumnos cursantes del cuarto ciclo de la educación básica de jóvenes y adultos de un centro de educación básica de jóvenes y adultos de Villa Hayes durante los años 2020 y 2021. En lo que respecta al aprendizaje de los adultos en situación de cursos acelerados, se presenta el análisis realizado. Teniendo en cuenta los objetivos ideados, se muestran las siguientes conclusiones. En relación al primer objetivo específico, fue identificar los niveles de aprendizaje en el área de lengua castellana de los alumnos que cursan el cuarto ciclo de la educación básica para jóvenes y adultos. Se demostró la existencia de varios instrumentos evaluativos más utilizados en el área de lengua castellana para la evaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De esa manera, comprobar los avances y retrocesos de los alumnos durante el desarrollo de contenido. En lo que concierne al segundo objetivo específico fue indagar acerca de las estrategias metodológicas implementadas por los docentes en la formación académica de los alumnos del cuarto ciclo de la ETJA, de un centro ETJA de Villa Hayes en el área de lengua castellana. En cuanto al tercer objetivo específico, radicó en establecer las semejanzas y diferencias en los resultados obtenidos en el área de lengua castellana por los alumnos del cuarto ciclo de la ETJA con base a los criterios establecidos. Finalmente se concluye que la docente utiliza instrumentos de evaluación tales como la buena tonalidad y la clara expresión durante el desarrollo de clases, evaluando así a sus alumnos diariamente con los instrumentos establecidos en los modelos, instaurando e implementando el método de observación para el seguimiento del procedimiento evaluativo. En resumen, podemos afirmar que sí se lograron establecer las semejanzas y diferencias en los resultados obtenidos
en el área de lengua castellana a través de las planillas de proceso e indicadores establecidos en el campo investigativo. No obstante, podemos mencionar que algunos alumnos no pudieron lograr los indicadores establecidos por la falta de la accesibilidad a los recursos necesarios para dar seguimiento a las clases. Contrariamente al año actual, podemos decir que hubo mejoría y avance gracias a la implementación de clases de forma híbrida, logrando así avanzar con los criterios e indicadores determinados para el cumplimiento y realización de las tareas en clase. Por consiguiente, se evidencia el interés y la participación de los alumnos en asistir en los centros de educación que va dirigida a los adultos. Se concluye que la experiencia y conocimientos previos del alumno son muy importantes para que pueda construir sus propios aprendizajes e incorporar experiencias significativas. Asimismo, se puede decir que es preciso dinamizar las clases con sentido para que resulten deseables y los alumnos sientan interés de estar y aprender en un clima de orden con libertad donde el centro sea el aprendizaje del mismo. Esto lleva a concluir que el objetivo general sobre los niveles de logros en el área de lengua castellana, los alumnos cursantes del cuarto ciclo de la ETSA, de un centro ETSA de Villalles durante los años 20 y 2021, exacerba la tendencia de crecimiento en cuanto a la educación y alfabetización de adultos después de la vivencia realizada, ya que los mismos buscan un buen crecimiento personal para un pleno desarrollo en sus vidas. Recomendaciones. ¿Cómo conclusión podemos llegar? Como conclusión podemos llegar es que no hay suficiente atención hacia lo que es este nivel. Se quiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones: mayor acompañamiento en la implementación de la educación dirigida a la franja etaria adulta, que los procesos psicopedagógicos podrán ser de utilidad debido al que el adulto y su naturaleza andragógico necesitan otro acompañamiento muy diferenciado a lo que el niño requiere. Para los colegas de aquellas personas que se desempeñan en el campo de la psicopedagogía, la situación en el campo andragógico debido a que una comunitaria no atendida debido a los rasgos de la adulta, además de la implementación de planes compensatorios direccionados a las áreas instrumentales, específicamente en el área de lengua castellana debido a la área instrumental, en el cual es el vehículo de comunicación de la demostración de las capacidades y las competencias de esa área para poder desenvolverse. Y tenemos las referencias. Después el anexo K. Nota. O sea, ese podemos escribir ahí, profe. Tenemos, esto es lo que hay que bajar un poquito más. Esos son los instrumentos. Anexo 1, instrumento de recolección de datos. Fotos. Acá había algo. Después está lo que es la parte de la nota. El anexo 2, modelo de la hoja de consentimiento informado, que está solamente firmado y que tiene la fecha. Después, esta parte donde dice el modelo de la nota de autorización o consentimiento, podemos borrar, profe. O dejamos así. Después ya viene lo que es la desgrabación de la entrevista de los docentes. Acá sí se desgrabó casi todo. Lo que era la coordinadora, la directora, la secretaria, la docente y la docente del área de lengua castellana. Así le especifiqué esa parte, no sé nomás si está bien, profe. Está bien. Y después
hasta ahí. Después ya viene lo que sería su planilla. Sí, ¿Qué acá se fue esta planilla, Dios mío? me imagino. Tiene que tratar nomás de que no se vea el nombre de la institución y eso. Sí, acá por ejemplo no tiene nada del nombre de la institución, solamente ni de la docente, solamente del área, del ciclo, de la etapa. Sí, está Y, bien. y está así. Y están los dos, con los mismos. Y termina ahí. Y una hoja de más que está ahí. Está bien. Esa hoja de más ahí está bien, ¿verdad? No le afecta. No Como nos para afecta. que no quede colgando ahí. Acá en esta parte de anexo lo que hay una sugerencia, creo, y ese hay que Y retocar ese hay que poner, ahora vi. Ah, y ese, si ese, por ejemplo, ya hacemos ahora todo, profe, podemos remitir el documento, ¿verdad? Podemos remitir. Ok, El poco jueves es. podemos remitir. Yo lo que El quiero jueves. pedirles es que ustedes mañana, ¿verdad? Así como dijo Emi, ella tiene hambre, mañana puedan reunirse con cabeza fría, mirar la ficha de evaluación y entonces ya ven todos los detalles. Una vez que tienen hecho toda la revisión, ya está todo chiche, pipí, cucú el trabajo, entonces me remiten y yo remito a la universidad, ¿les parece? Ok, Sí. Yo sé que mañana vamos a mandarte ya porque ese los detalles sí yo sé que tenemos que hacer con cabeza así bien tranquila, porque ahora, Sí. por ejemplo, yo veo doble, tengo hambre y ya no puedo más pensar. Yo me Sí, paso comiendo yo te juro, Andrea va a decir, yo toda la tutoría, o sea, todo el trabajo que hicimos, yo me paso comiendo. Ahora no me ando comiendo. Pero es de verdad, yo por ejemplo hasta ahora estoy muerta ya. Pero con Andrea, vamos a terminar mañana ya? sí, está entonces, bien. ¿Para la noche o el jueves tempranito? Igual lo más. Ustedes me envían eso y yo envío, ¿verdad? Sí. ok. Con la seguridad de que ustedes ya hicieron toda la revisión. Y vamos a mirar Y, entonces. y luego a esperar, ¿verdad? A esperar que nos remitan las evaluadoras el parecer. ¿Y qué tal, profe, nuestro trabajo a tu parecer? ¿Quedó bien? Sí, está bien, ¿verdad? Yo justamente por eso le metí otra vez también mi parecer. Pero en este caso no prima mi parecer como evaluadora, sino el parecer de la otra persona. Claro, ahí está pues la Mm, cáscara. exactamente. Pero Pero bueno, Pero en línea se general, entiende al leer. sí, se entiende bien. Por eso les decía yo lo más fino posible, ¿verdad? Para no complicarnos, porque cuanto más queremos explicar, parece que nos liamos todo. para ser Sí. la mejor familia. Así mismo. Ya entendí ya lo que vamos a hacer. Bueno, yo ya tengo todo hecho ya, pero bueno, vamos entonces a hacer eso con André y nosotras. Y cuando apenas tengamos todo ya, o sea, sí o sí, entre mañana juega a primera hora, capaz ya se pueda remitir ya ahí a la facu. Sí, sin problema. Cuando ustedes Sí, me no, no envíen esperemos nomás, eso. entonces ya. Yo soñé toda la vez pasada que llegamos con Andrea re tarde a defender nuestra tesis y todo mal. Me desperté a las 5 de la mañana para irme a mi trabajo, ¿verdad? Y yo me Ahí te desperté, mandé, parece que no profe. dormí, parece que no dormí. Sí. Desastre. Le retraumé todo ya a la pobre compañera, parece. Esto No, tenemos pero que así nosotros. nomás esto es. No. Bueno, chicas, ahí compartí con ustedes el enlace para la Correcto. asistencia. Ahí yo ya te mandé ese, profe. Bueno, Yo te envío en breve. sin problema. Y Está bueno, entonces, Nos profe. vemos, profe. estamos en contacto, ¿sí? Dale, Gracias, profe. profe. Gracias a ustedes. Qué Anda a cenar guapas. también. Bueno, yo voy a continuar con otra cosa ahora. Ay, no. Renuncio. Así vos. Chao, profe. Dale, Bueno, chao, chao. profe. Gracias. Hablamos. Sí, Chao. Chao. chao, chao.